El aire en el restaurante Mirador del Valle vibraba con esa mezcla de lujo y falsedad que solo el dinero nuevo puede comprar. Las luces de la ciudad titilaban abajo como un tapiz de diamantes caídos, pero yo solo sentía el frío del cristal de mi copa de agua. Estaban celebrando el futuro de mi hijo, Diego, y su esposa, Camila, la inminente llegada de mi primer nieto. Éramos apenas 10 invitados, un círculo íntimo de socios y amigos que medían el valor de las personas por el brillo de sus relojes. Sentada en la cabecera, designada como la honorable futura abuela, me sentía como una pieza de mobiliario antiguo en una sala de exposición minimalista, respetada por su historia, pero claramente fuera de lugar. Una sonrisa educada era mi único escudo mientras observaba el teatro que se desarrollaba frente a mí, una obra donde yo tenía un papel que aún no comprendía del todo. Mi hijo, Diego, a sus 45 años, parecía la encarnación del éxito. Su reloj Tag Heuer captaba la luz cada vez que gesticulaba, una baliza de estatus que yo sabía que apenas podía permitirse. A su lado, Camila, de 35, resplandecía con la estudiada perfección de una influencer de estilo de vida. Su vestido de seda, de un tono champán que hacía juego con las burbujas en su copa, susurraba un precio que gritaba en mis oídos de contadora jubilada. Juntos formaban una imagen impecable, un anuncio viviente de una felicidad comprada a plazos. Yo los observaba con el corazón dividido entre el amor de madre y la fría evaluación de una auditora. Había algo en sus miradas, una urgencia apenas disimulada, que me decía que esta celebración era más que la bienvenida a un bebé. Era la presentación de un proyecto financiero. Fue entonces cuando Diego se puso de pie, golpeando suavemente su copa con un tenedor. El murmullo de las conversaciones se apagó y todas las miradas se volvieron hacia él. Su sonrisa era amplia, practicada, de esas que se usan para cerrar una venta difícil. Agradeció a todos por venir, por compartir su alegría, y sus palabras flotaban en el aire como burbujas de jabón, brillantes y vacías. Yo sostenía mi copa con ambas manos, sintiendo la condensación helada en mis dedos. Un instinto, afilado por 72 años de vida, me advirtió que el brindis no terminaría sin una espina dirigida a mí. Vi cómo sus ojos se posaron brevemente en los míos, y en ese instante supe que yo era parte del espectáculo, el sacrificio necesario para su siguiente acto. Y entonces lo dijo, con la voz impostada de un benefactor generoso. Y un brindis por mi madre, Celia, que con tanto tiempo libre ahora, vendrá a vivir con nosotros para ayudar a Camila. Así se sentirá útil de nuevo. Las palabras cayeron sobre la mesa con el peso de una sentencia. Tiempo libre, sentirse útil. Cada sílaba era un ladrillo en el muro que estaban construyendo para encerrarme en un rol de sirvienta jubilada. Sentí cómo la sangre se me helaba en las venas, pero mi rostro permaneció impasible. Los invitados aplaudieron, sonriendo con aprobación ante la aparente generosidad de mi hijo. Nadie notó la humillación pública, el despojo sutil de mi autonomía. Para ellos, era un gesto noble. Para mí, era el primer aviso de desalojo de mi propia vida. Tomé una respiración lenta y profunda, anclándome en la disciplina de toda una vida. Mis emociones eran un océano embravecido, pero en la superficie mantuve la calma de un lago en un día sin viento. Levanté mi mirada y la fijé en la de mi hijo, sin parpadear, dejando que el silencio se extendiera un segundo más de lo cómodo. Entonces, con una voz serena pero firme, que cortó el murmullo de la mesa, pronuncié mi respuesta. Mi tiempo es valioso, hijo, pero por mi nieto acepto el sacrificio. La palabra sacrificio salió de mis labios con una precisión quirúrgica, cargada de un significado que solo Diego podría y debería entender. No era una aceptación, era una advertencia. Los aplausos se reanudaron, un poco más tenues esta vez, como si algunos hubieran percibido la corriente subterránea en mis palabras. En ese momento Camila, quizás para disipar la tensión, levantó su copa con una risa cantarina. «Por la mejor abuela», exclamó, y mientras su brazo se extendía sobre la mesa, la luz de los candelabros arrancó un destello dorado de su muñeca. Allí, ajustada a su piel, estaba la pulsera, un brazalete Cartier Love de oro macizo.
Reconocí el diseño al instante, los pequeños tornillos emblemáticos que lo aseguraban. Mis ojos se clavaron en el objeto y mi mente, ese archivo implacable de cifras y detalles, comenzó a trabajar a una velocidad vertiginosa. No era solo una joya, era una prueba, una pista visible y reluciente de una traición que hasta ese momento solo había sido una sombra en el fondo de mis pensamientos. Era la pieza que no encajaba en el rompecabezas de sus finanzas. La imagen de un extracto bancario apareció en mi mente con una claridad fotográfica. La tarjeta de crédito suplementaria de Diego, esa que yo había avalado con mi firma hacía 2 años para ayudarle con un supuesto flujo de caja empresarial. Recordaba perfectamente el cargo del mes pasado, $7,300, de una joyería de lujo en la avenida principal. Cuando le pregunté, Diego lo había despachado como un regalo corporativo para un cliente importante. Una mentira. El cliente importante era su esposa, y el regalo no era corporativo, sino un lujo pagado con la seguridad de mi patrimonio. La pulsera en su muñeca no era un símbolo de amor, era la factura de su engaño, y yo, sin saberlo, la había pagado. Era la evidencia de que sus problemas eran mucho más grandes de lo que admitían. La fiesta continuó a mi alrededor, pero yo ya no estaba allí. Estaba en mi pequeño estudio, con la calculadora en una mano y los extractos bancarios en la otra, trazando la geografía de su desfalco. El sonido de las risas se convirtió en un zumbido distante. La cara sonriente de mi hijo, la gratitud fingida de mi nuera, todo se había reconfigurado ante mis ojos. Ya no eran mi familia necesitada de ayuda. Eran 2 extraños conspirando contra mí. Habían confundido mi amor con debilidad y mi silencio con senilidad. Pero un contador nunca olvida un número, y ellos acababan de cometer el peor error de cálculo de sus vidas: subestimarme. La noche estaba lejos de terminar, y yo tenía un largo viaje en tren a casa. Tiempo suficiente para empezar a hacer mis propias cuentas. Si esta historia ya te atrapó, cuéntame en los comentarios desde qué ciudad o país me estás viendo. Dale like a este video si crees que ninguna mujer mayor debería ser tratada como un objeto del que se puede disponer, para que mi voz llegue a más personas que necesitan escucharla. El viaje de 90 minutos en el último tren de la noche se convirtió en mi santuario. El traqueteo rítmico de las ruedas contra los rieles era el único sonido que penetraba la burbuja de mis pensamientos, un metrónomo que marcaba el compás de un viaje mucho más largo, el de mi propia memoria. Apoyé la frente en el cristal frío de la ventana, viendo pasar las luces borrosas de la periferia. Cada destello era un eco de un sacrificio pasado, una concesión hecha en nombre de un amor que ahora se revelaba como una inversión ruinosa. La mujer que se reflejaba en el vidrio oscuro tenía el rostro sereno, pero sus ojos guardaban la tormenta de una vida entera de débitos y créditos emocionales. Esta noche, por primera vez, me estaba permitiendo hacer el balance completo, sin excusas ni sentimentalismos. La auditoría de mi vida había comenzado. El primer recuerdo que emergió de la niebla del pasado fue el olor a tela nueva y aceite de máquina. Hace 20 años, yo no era una pensionista. Era la dueña de un pequeño taller de costura, un negocio que construí con mis propias manos tras la muerte de mi esposo. Era mi reino de 25 metros cuadrados, mi fuente de ingresos, pero, sobre todo, mi independencia. Entonces llegó Diego, con sus ojos llenos de ambición y un plan de negocios para una empresa de importaciones que prometía conquistar el mundo. Para darle el capital inicial, vendí mi taller. Recuerdo el momento exacto en la cocina de mi antigua casa, entregándole el cheque de $55,000, cada centavo ganado con el sudor de mi frente. «Invierte en tu futuro», le dije, sin darme cuenta de que le estaba entregando el mío. En ese momento lo vi como el máximo acto de amor de una madre. Creí que estaba plantando una semilla que florecería en un árbol robusto bajo cuya sombra toda la familia encontraría cobijo. Durante años me alimenté de sus pequeños éxitos. Cada logro que me contaba por teléfono era una justificación para mi sacrificio. Me convencí a mí misma de que el zumbido silencioso de mi máquina de coser había sido reemplazado por el motor del progreso de mi hijo. Pero ahora, en la soledad del tren,
Entendía la verdadera naturaleza de esa transacción. No fue una inversión, fue una liquidación. Liquidé mi autonomía y mi pasión por un futuro que no solo no me incluía, sino que ahora activamente buscaba consumirme por completo. El árbol había crecido, sí, pero su sombra era fría y amenazante. Luego, mi mente saltó a un evento más reciente. Hace apenas 7 años, Diego se había sometido a una complicada operación de rodilla que lo dejó inmovilizado durante 4 largos meses. Yo todavía trabajaba a media jornada, pero mi vida se convirtió en un ir y venir constante entre mi empleo y su cuidado. Recuerdo la tensión en mi espalda al final de cada día, el olor a antiséptico que se impregnaba en mi ropa. No solo le cocinaba y limpiaba, sino que adapté mi propia casa para su rehabilitación, gastando más de $4,000 de mis ahorros en rampas, barras de apoyo y un costoso sillón ortopédico. Fue un gasto que nunca cuestioné, un esfuerzo que asumí como una obligación natural del afecto. Él, por supuesto, nunca se ofreció a reembolsarlo. Aquellos 4 meses fueron una vista previa de lo que vendría después. Él aceptó mis cuidados con la naturalidad de quien recibe lo que se le debe. Mis ahorros se mermaron, mi vida social se evaporó y mi cansancio se acumulaba en silencio. Mis amigas me llamaban para tomar un café y yo siempre tenía una excusa. Estaba demasiado ocupada gestionando su recuperación, sus citas médicas, sus terapias. Me convertí en su enfermera, su terapeuta y su sirvienta personal, todo bajo el título no remunerado de madre. Ahora me doy cuenta de que esa crisis no le enseñó a valorar mi apoyo, sino a darlo por sentado. Aprendió que mis recursos, tanto financieros como físicos, estaban a su entera disposición, sin límites ni condiciones. Fue una lección que, claramente, nunca olvidó. Y eso nos lleva al último año, el más agotador de todos. Desde que Camila anunció su embarazo de alto riesgo, mi presencia en su casa se volvió una exigencia. Cada mañana tomaba el tren de las 7:30 a.m., un viaje de 90 minutos que me dejaba los huesos doloridos, para empezar una jornada de trabajo que no terminaba, hasta que tomaba el tren de regreso a las 8:00 p.m. No era la visita ocasional de una abuela ilusionada, era un turno de tiempo completo. Además del desgaste físico, estaba el costo monetario. De mi modesta pensión, gastaba un promedio de $600 mensuales en sus antojos, alimentos orgánicos, agua importada, suplementos carísimos y comidas especiales que ella insistía eran vitales para el bebé. Un sacrificio silencioso que vaciaba mi cuenta bancaria mes a mes. Pronto, el velo de la ayuda familiar se rasgó para revelar la cruda realidad de mi posición. Yo no era un miembro de la familia. Era una empleada no declarada. Cenaba sola en la cocina mientras ellos veían series en su enorme televisor de pantalla plana. Mis opiniones sobre la crianza o la decoración eran ignoradas con una sonrisa condescendiente. Mi propósito en esa casa era puramente funcional, garantizar que la vida de Camila fuera lo más cómoda posible a costa de la mía. La ilusión de tejer patucos y preparar con amor. La habitación de mi nieto fue reemplazada por la tarea de fregar suelos y hacer la compra. Estaba construyendo su nido, sí, pero lo hacía desde fuera, como una obrera a la que no se le permite entrar en el edificio que ha ayudado a levantar. Fue en ese entorno donde comenzaron los pequeños abusos, las microagresiones diseñadas para despojarme de mi autoridad. Un día, mientras revisaba los recibos del supermercado, noté una botella de aceite de oliva que costaba $80. Cuando se lo mencioné a Camila, ella me miró con una expresión de falsa piedad. «Celia, ¿estás segura de que te acuerdas bien? A tu edad la memoria falla», dijo, su voz un almíbar venenoso. La frase me golpeó con la fuerza de una bofetada. No era un comentario casual, era una táctica. Estaba sembrando la duda sobre mi capacidad mental, la misma mente que había gestionado las finanzas de una docena de empresas durante 40 años. Querían que yo misma empezara a creer que me estaba volviendo incompetente. Aquella frase fue la primera piedra de su verdadero plan. Me di cuenta de que cada vez que yo señalaba un gasto excesivo o una incongruencia en sus historias, ellos respondían con comentarios sobre mi edad, mis olvidos, mi supuesta confusión. Estaban creando un precedente,
construyendo un caso ficticio contra mi lucidez. Me estaban preparando para el papel de una anciana senil, cuya opinión no debía ser tomada en serio. Esa noche me costó dormir. El comentario de Camila se repetía en mi cabeza, no como una ofensa, sino como una pieza de un rompecabezas que empezaba a tomar una forma aterradora. Estaban sentando las bases para anularme, y yo, hasta ese momento, se lo estaba permitiendo. Diego, por su parte, jugaba un papel más sutil, pero igualmente cruel. Unas semanas más tarde, encontré una carta con un aviso de demanda de pago de la compañía eléctrica sobre la mesa del recibidor. Preocupada, se la llevé a su estudio, donde él trabajaba en su portátil. Sin siquiera mirarme, me la arrebató de la mano con un gesto brusco. «Mamá, deja las finanzas a nosotros. Son cosas modernas que no entiendes», espetó, su tono cargado de una impaciencia condescendiente. «¿Cosas modernas?» Yo había hecho declaraciones de impuestos a mano antes de que él naciera y había aprendido a usar software de contabilidad más complejo que cualquier aplicación que él tuviera en su teléfono. Su comentario fue un insulto directo a toda mi vida profesional. El mensaje era inequívoco. Mi experiencia no solo no era bienvenida, sino que era percibida como una intromisión. Me estaba prohibiendo el acceso a la única área donde yo podría descubrir la verdad de su situación. No quería protegerme de la complejidad del mundo moderno. Quería proteger sus secretos de la agudeza de mi mente entrenada. Cada vez que intentaba hablar de presupuestos, ahorros o inversiones, él cambiaba de tema o me trataba como a una niña que no entiende las conversaciones de los adultos. Estaba construyendo un muro a su alrededor, y el propósito de ese muro no era mantener el mundo fuera, sino mantenerme a mí dentro de un corral de ignorancia y dependencia. El chirrido de los frenos del tren me devolvió al presente. Había llegado a mi estación. Mientras caminaba por el andén desierto bajo la luz pálida de las farolas, el peso de los recuerdos se transformó en una carga de claridad. La venta de mi taller, los meses de cuidados no agradecidos, el drenaje de mi pensión, las humillaciones sutiles, nada era casual. Era una estrategia a largo plazo. Una campaña de desgaste para vaciarme de recursos y de autoridad moral. La pulsera de Cartier y el brindis en el restaurante no fueron el inicio de la guerra, fueron la declaración de su victoria. O eso creían ellos. Se habían olvidado de una regla fundamental de la contabilidad. Antes de cerrar los libros, siempre hay una auditoría final. Y yo estaba a punto de comenzar la suya. Al llegar a mi casa, el silencio me recibió como un viejo amigo. Dejé mi bolso en la silla del recibidor y, sin encender más que una pequeña lámpara, me senté en mi sillón. La adrenalina de la confrontación silenciosa en el restaurante había dado paso a una frialdad analítica. La sospecha era una semilla, pero para ganar la batalla que se avecinaba, yo no necesitaba conjeturas. Necesitaba un arsenal de pruebas irrefutables. Sabía que debía volver a su casa al día siguiente, reanudar mi papel de abuela solícita, pero con un nuevo propósito. Ya no iría a cuidar de Camila. Iría a realizar la auditoría más importante de mi carrera. Cada rincón de su vida, financiado con mi sacrificio, sería examinado. La contadora que creían dormida había despertado y estaba lista para revisar los libros de cuentas de su traición. La oportunidad se presentó de una forma inesperada esa misma noche. A medio camino en el taxi, un pánico helado me recorrió. Mi bolso de tejido, con el avance de una manta para el bebé, se había quedado en el restaurante. Le pedí al conductor que diera la vuelta. Cuando llegamos, el local ya estaba cerrando, pero un camarero amable me lo entregó. Sin embargo, al revisar, me di cuenta de que mi monedero no estaba. Debía haberse caído en el coche de Diego. Sin pensarlo 2 veces, tomé otro taxi a su apartamento. No llamé. No quería molestarlos. Usé mi propia llave para entrar en silencio, esperando encontrar el monedero sobre la mesa del recibidor y marcharme sin que se dieran cuenta. La puerta se abrió sin un solo crujido. El apartamento estaba en penumbras, a excepción de una línea de luz que se filtraba por debajo de la puerta de su estudio. Avancé de puntillas. Mis zapatos de suela blanda no hacían ruido en el suelo de madera. Y entonces oí sus voces. No eran las voces alegres de la celebración, sino susurros tensos
cargados de una conspiración que helaba el aire. Me detuve en seco, el corazón martilleándome contra las costillas. Mi mano, temblorosa, buscó mi teléfono en el bolso. Con un instinto que no sabía que poseía, abrí la aplicación de grabación de voz y pulsé el botón rojo. Cada segundo que permanecía allí era un riesgo, pero la necesidad de saber era más fuerte que el miedo. Me convertí en una sombra junto a la puerta. Mi teléfono, el único testigo. La voz de Camila fue la primera que distinguí, nítida y cortante como un trozo de vidrio. Con la evaluación del doctor Fernández, podemos mover el poder notarial la semana que viene. La escuché y sentí como si el suelo desapareciera bajo mis pies. ¿Doctor? ¿Poder? ¿Notarial? Luego la voz de mi hijo, más débil, llena de una cobardía que me repugnó. ¿Estás segura, Cami? Parece drástico. Y la respuesta de ella, implacable. Drástico es ir a la quiebra, Diego. Cuando nazca ya tendremos el control de todo. Su casa es el único activo que nos queda. Detuve la grabación. Tenía lo que necesitaba. Me di la vuelta, olvidando por completo el monedero, y salí de su casa tan silenciosamente como había entrado. El viaje de vuelta a casa fue un borrón. Solo podía ver la onda de audio en la pantalla de mi teléfono. La prueba de su plan. Aquella grabación de 2 minutos cambió todo. Ya no se trataba de una pulsera cara o de mi pensión mermada. Se trataba de un complot para declararme incompetente, para despojarme de mi casa y, en última instancia, de mi libertad. El doctor Fernández era sin duda un psiquiatra al que planeaban manipular, y el poder notarial era el instrumento legal para ejecutar su robo. De repente, recordé. Hace unos 6 meses, Diego Mefazo había hecho firmar unos papeles. Son para los impuestos de la casa, mamá. Una simple formalidad para agilizar los trámites, me había dicho con su sonrisa más encantadora. Firmé sin leer la letra pequeña, confiando ciegamente en mi único hijo. Qué ingenuo había sido. Ahora mi misión era clara: encontrar una copia de ese documento. Al día siguiente, regresé a su apartamento a la hora de siempre, mi rostro una máscara de amable normalidad. Les di los buenos días. Le preparé a Camila su té de jengibre y me puse a ordenar la cocina. Cada gesto era deliberado, cada sonrisa una pieza de camuflaje. Por dentro, era un cazador esperando su oportunidad. Esta llegó a media mañana, cuando Camila se fue a una clase de yoga prenatal y Diego se encerró en su despacho para una serie de reuniones virtuales. «Tengo para 4 horas, mamá. No me molestes», me advirtió. 4 horas. Era más tiempo del que necesitaba. El corazón me latía con una mezcla de pánico y determinación. El estudio principal, donde guardaban sus documentos importantes, estaba libre. Era ahora o nunca. El estudio de Diego era como él, ordenado en la superficie pero con secretos en los cajones. No empecé a revolver papeles al azar. Eso habría sido una torpeza. Actué con la metodología de una auditora. ¿Dónde guardaría un hombre como Diego, obsesionado con la seguridad y la apariencia, un documento tan crucial? No a la vista. Me dirigí a su escritorio de caoba. Probé el cajón inferior derecho, cerrado con llave. Recordé haberlo visto guardar la llavecita no en un llavero, sino pegada con cinta adhesiva debajo de la alfombrilla del ratón, creyendo que era un escondite ingenioso. Deslicé la mano por debajo y mis dedos rozaron el frío metal. La saqué, la introduje en la cerradura y giré. El cajón se abrió con un suave clic. Dentro, todo estaba impecablemente organizado en carpetas de colores. Busqué una etiquetada como «Propiedades» o «Legal». La encontré al fondo, bajo el título «Administración familiar». Al abrirla, el primer documento que vi me dejó sin aliento. Llevaba el sello de una notaría y el título «Poder General Amplio para Actos de Dominio y Administración». Era la procuración. Mis manos no temblaron mientras lo sostenía. Lo leí todo. Cada cláusula enrevesada diseñada para sonar inofensiva. Y allí estaba la frase clave, la que le daba a mi hijo el derecho absoluto a vender, hipotecar o transferir mis bienes sin mi consentimiento. Era una sentencia de muerte patrimonial, y yo misma la había firmado. En la última página, mi firma. La reconocí, aunque me pareció la de una extraña.
una mujer crédula que había entregado su confianza a quien menos la merecía. La caligrafía era ligeramente temblorosa, y ahora entendía por qué. Mi subconsciente debió de sentir la traición que mi mente consciente se negaba a ver. Saqué mi teléfono y, con un pulso de cirujano, fotografié cada una de las páginas, asegurándome de que cada palabra, cada sello y cada firma fueran perfectamente legibles. Guardé las imágenes en una carpeta segura en mi teléfono. Este documento, valorado en $450,000, el precio de mi casa, era la segunda prueba. La pistola humeante que demostraba la magnitud de su premeditación era el arma del crimen, pero no había terminado. Un poder notarial era el medio, pero necesitaba entender el fin y, sobre todo, la urgencia. ¿Por qué ahora? Dejé el documento exactamente como lo había encontrado y volví a cerrar el cajón con llave. La computadora portátil de Diego seguía sobre el escritorio, zumbando suavemente en modo de espera. La pantalla me pedía una contraseña. Diego era un hombre de hábitos predecibles. Probé la combinación que siempre usaba. El día de su cumpleaños seguido del nombre de su primer perro, Sultán. La pantalla se desbloqueó. Tuve acceso a todo su mundo digital. Sentí una punzada de culpa, pero la ahogué rápidamente. La privacidad es un privilegio que se pierde cuando se usa para conspirar contra tu propia madre. No necesité buscar mucho. Abrí su programa de correo y usé la barra de búsqueda. Introduje las palabras clave. Calle de los Fresnos 24. La dirección de mi casa. Los resultados aparecieron al instante. Una cadena de correos electrónicos con un agente inmobiliario llamado Marcos Ríos. Mi sangre se heló al leer las fechas. La conversación había comenzado hacía más de 3 meses. Diego no estaba pensando en vender mi casa. Ya la estaba vendiendo activamente. Cada correo era un paso más en el proceso. La solicitud de tasación, la discusión sobre el precio de mercado, las estrategias para una venta rápida. Era un proyecto en marcha, meticulosamente planeado a mis espaldas durante meses. En uno de los correos encontré la frase que lo confirmaba todo. La escribió Diego, en respuesta a una pregunta del agente sobre los plazos. Necesitamos una venta rápida, Marcos, preferiblemente antes de fin de año. El mercado está a nuestro favor y tenemos urgencia. Adjunto a ese correo había un archivo PDF, la tasación oficial de mi propiedad. La abrí. Ver mi hogar, el lugar donde crié a mi hijo, donde lloré a mi marido, reducido a una cifra fría y a una descripción de sus características comerciales, fue una de las experiencias más dolorosas de mi vida. $450,000. Ese era el precio que le habían puesto a mis recuerdos, a mi seguridad, a mi vida entera. Sin dudarlo un instante, conecté mi pequeño pendrive al portátil y descargué toda la cadena de correos y el archivo de la tasación. Luego, para asegurarme, también los imprimí. La impresora de la oficina, silenciosa y eficiente, escupió las 12 páginas de su traición. Cada hoja que salía era una confirmación de su engaño, un testimonio en blanco y negro de su plan. Mientras recogía los papeles todavía calientes, me di cuenta de la frialdad con la que lo habían planeado todo. No había sido un acto de desesperación impulsiva, sino una estrategia corporativa aplicada a la destrucción de su propia familia. Y yo era el activo a liquidar. Justo cuando estaba metiendo la última hoja en mi bolso, oí el sonido inconfundible de la llave de Camila en la cerradura de la puerta principal. Había vuelto antes de lo previsto. El pánico me atenazó por un segundo. Con movimientos rápidos y precisos, cerré la sesión del correo, apagué la pantalla del portátil, coloqué la alfombrilla del ratón en su sitio y deslicé la llave del cajón de vuelta a su escondite. Me levanté del escritorio justo cuando ella entraba en el apartamento, llamándome. «Celia, ¿estás ahí?» Se me antojó un batido de mango. Salí del estudio con una sonrisa y el corazón desbocado. «Claro que sí, querida. Enseguida te lo preparo». El peligro había pasado, pero la cacería no había terminado. Faltaba una última pieza. Esa noche, en la seguridad de mi hogar, me dispuse a completar el rompecabezas. La pulsera de Cartier había sido la chispa, pero ahora necesitaba documentar el incendio completo. Durante los últimos 2 años, había guardado
meticulosamente todos los extractos de la tarjeta de crédito suplementaria de Diego. Los saqué de mi archivador, una pila de 18 sobres. Extendí los resúmenes sobre la gran mesa de mi comedor, que no había usado para una cena familiar en años. Puse mis gafas de leer, saqué mi vieja calculadora de contable, una regla y un bolígrafo de tinta roja. La escena parecía la de una profesora preparando sus clases, pero yo me estaba preparando para una guerra. Durante las siguientes 2 horas, me sumergí en un mar de cifras. Revisé línea por línea, cargo por cargo. Mi mente, entrenada para encontrar anomalías, trabajó con una eficiencia implacable. No buscaba errores, buscaba un patrón de abuso. Y lo encontré. Circulé en rojo cada gasto que no tenía justificación empresarial ni familiar. Cenas en restaurantes con estrellas Michelin que costaban más que mi factura de la luz de todo un año. Compras en boutiques de lujo cuyos nombres ni siquiera podía pronunciar. Un fin de semana para 2, en un spa de montaña que costó $2.500. El goteo constante de pequeños lujos y grandes despilfarros formaba un río de deudas que fluía directamente desde mi garantía bancaria. El patrón era insultantemente claro. Usaban la tarjeta para financiar un estilo de vida que estaba muy por encima de sus posibilidades. La cuenta era un fondo ilimitado para sus caprichos, desde suscripciones a clubes de vino hasta los últimos aparatos tecnológicos. La compra de la pulsera Cartier por $7.300, que en su momento me pareció una anomalía, ahora veía que era simplemente la compra más descarada de una larga serie. Se habían acostumbrado tanto a usar mi dinero que ya ni siquiera intentaban ocultarlo. Creían que yo era demasiado vieja, demasiado ingenua o demasiado ciega por el amor para darme cuenta. Se equivocaban en las 3 cosas. Finalmente, después de repasar el último extracto, llegó el momento de la verdad. Con la misma concentración con la que solía cerrar los balances anuales de mis clientes, sumé todas las cifras que había circulado en rojo. Tecleé los números en mi calculadora, mi dedo índice pulsando las teclas con un ritmo constante. Cuando pulsé la tecla del total, la cifra que apareció en la pequeña pantalla de cristal líquido me robó el aliento, a pesar de que ya me lo esperaba. $28.450, casi $30.000 de mi dinero, de mi seguridad, gastados en frivolidades para mantener una fachada de éxito. Escribí el número en una hoja de papel y lo subrayé 2 veces. No era una deuda, era un robo. Con la última prueba en mi poder, me sentí extrañamente en calma. El dolor y la rabia seguían ahí, pero ahora estaban cubiertos por una capa de propósito helado. Recogí los extractos bancarios, con sus círculos rojos como heridas abiertas. Los junté con las páginas impresas de los correos electrónicos y las fotos del poder notarial que había tomado con mi teléfono. Lo metí todo en una gran carpeta marrón. Guardé el archivo de audio de mi teléfono en una copia de seguridad en la nube. Tenía las pruebas, un caso completo y documentado de su abuso de confianza, su fraude y su conspiración. La fase de investigación había concluido. La pregunta ya no era qué habían hecho, sino qué iba a hacer yo. Y la respuesta comenzaba a formarse en mi mente. Un plan silencioso, metódico y definitivo. El viernes por la mañana me desperté antes de que saliera el sol. Por primera vez en un año, no sentí el peso del agotamiento ni la angustia de la incertidumbre. Sentí una claridad helada, una determinación afilada como el borde de un cuchillo. El duelo por la traición de mi hijo había terminado durante la noche. Ahora comenzaba la fase de liquidación. Entendí que mis emociones eran un lujo que no podía permitirme. Para ejecutar lo que tenía en mente, necesitaba desprenderme del papel de madre herida y adoptar la mentalidad de la profesional que siempre fui. Tenía que ser metódica, precisa y despiadada. Cada paso debía ser calculado. Cada movimiento ejecutado en silencio, sin alertar al adversario hasta que el jaque mate fuera inevitable. La primera pieza que movería en este tablero sería buscar el consejo de un experto. No usé el teléfono de mi casa. A las 8 en punto, salí y caminé hasta una cabina telefónica que no se había usado en años. Un vestigio de otra época, perfecto para una conversación que no debía ser rastreada. Marqué el número de la oficina de Rodrigo Alarcón, el abogado que había sido el mejor amigo
y confidente de mi difunto esposo. Su voz, grave y serena, no había cambiado. «Rodrigo, soy Celia Navarro», dije, mi tono tan formal como el suyo. «Necesito una consulta urgente sobre un asunto patrimonial. Es de naturaleza extremadamente confidencial». Hubo una breve pausa. Él me recordaba, por supuesto, pero la urgencia en mi voz le comunicó que no era una llamada social. «Por supuesto, Celia. ¿Puedes estar en mi despacho a las 9?» Colgué. El plan ya estaba en marcha. El despacho de Alarcón era un santuario de la vieja escuela. Paredes cubiertas de libros con lomos de cuero, el olor a madera de cedro y a papel antiguo. Irradiaba una sensación de permanencia y discreción. Rodrigo, con su traje impecable y su cabello plateado, me recibió con una seriedad respetuosa, sin preguntas superfluas. No me anduve con rodeos. Saqué la carpeta marrón y la coloqué sobre su escritorio de caoba pulida. «Quiero mostrarte algo», dije. Con manos firmes, saqué las pruebas una por una. Las impresiones de los correos electrónicos, las fotografías del poder notarial y, finalmente, la pila de extractos de tarjeta de crédito con sus ominosos círculos rojos. Las dispuse en orden, creando una narrativa visual de la estafa. Él examinó cada documento en silencio, su rostro impasible, pero noté cómo su mandíbula se tensaba ligeramente. Asentía de vez en cuando, absorbiendo la magnitud del engaño. Cuando terminó de revisar los papeles, levantó la vista. Sus ojos no mostraban lástima, sino una indignación contenida y profesional. «Esto es muy serio, Celia. Es un caso claro de abuso de confianza y posible administración fraudulenta». Dejé la pieza final para el final. Coloqué mi teléfono móvil sobre la mesa, entre nosotros. «Y esto», dije con la voz más neutra que pude encontrar, «es su confesión, o más bien, su plan de negocios». Pulsé el botón de reproducir. El audio llenó el silencio solemne de la oficina, mientras la voz de Camila, nítida y cruel, detallaba el plan para declararme senil y vender mi casa. La expresión de Rodrigo Alarcón se endureció hasta convertirse en una máscara de granito. Escuchó los 2 minutos completos sin interrumpir. Cuando la grabación terminó, el silencio que quedó fue más pesado que cualquier palabra. Apagó el teléfono y me miró directamente a los ojos. «Celia, tienes todo lo que necesitas», dijo con una firmeza que me ancló. «A partir de este momento, cada paso que demos será calculado. Actuaremos con rapidez, en silencio y con la máxima contundencia legal. Ellos no sabrán que los ha golpeado hasta que sea demasiado tarde». En ese momento, mi dolor personal se transformó en una estrategia legal. Ya no estaba sola. Salí de su despacho sintiendo que una columna de acero se había instalado en mi espalda. La validación de un profesional como Rodrigo no solo me dio confianza, sino que también me proporcionó un mapa claro del camino a seguir. Él se encargaría de la parte legal, de redactar los documentos y preparar la ofensiva. Pero había una tarea que solo yo podía realizar, una pieza fundamental del rompecabezas que debía asegurar antes de dar el siguiente paso. Mi hogar, el epicentro de esta disputa, el premio mayor que ellos codiciaban, debía ser blindado. Mi casa no era solo un activo de $450,000, era el archivo físico de mi vida, mi fortaleza y el último bastión de mi independencia. Debía protegerla desde sus cimientos. Este fin de semana, mientras Diego y Camila probablemente celebraban su astucia, yo me dedicaría a una tarea mucho más importante, la recuperación de mis raíces. Tenía que ir a mi casa, pero no como una visita, sino como una soberana que regresa a reclamar su territorio. Necesitaba encontrar los documentos originales, los títulos de propiedad que demostraban mi titularidad absoluta, sin intermediarios ni poderes que la comprometieran. Esos papeles, guardados bajo llave desde la muerte de mi esposo, eran la verdadera fuente de mi poder. Antes de atacar sus posiciones, debía asegurarme de que mi fortaleza fuera inexpugnable. El sábado por la tarde sería el momento perfecto para mi misión silenciosa. El sábado llegó, y con él, la excusa perfecta. Le comuniqué a Camila con una sonrisa serena que iría a mi antiguo barrio a visitar a una amiga viuda que no se encontraba bien. La mentira salió de mis labios con una facilidad que me sorprendió. «Pobre Elvira, siempre tan frágil. No te preocupes por la cena, Celia.
«Pediremos algo», dijo Camila, más interesada en su teléfono que en mi supuesta amiga. La facilidad con la que aceptaron mi ausencia demostraba lo poco que les importaba mi vida fuera de su servicio. Tomé el tren, pero esta vez el viaje no fue de introspección, sino de anticipación. Cada estación que pasaba me acercaba más al corazón de mi plan, al lugar donde todo comenzaría y terminaría, mi hogar. Al introducir la llave en la cerradura de mi propia puerta, sentí una oleada de pertenencia que había olvidado. El aire dentro olía a mis libros, a mis recuerdos, a la lavanda seca que guardaba en los armarios. Era el olor de mi vida. Fui directamente al pequeño estudio de mi marido. Detrás de un cuadro que retrataba la costa de Asturias, estaba la puerta de una pequeña caja fuerte, empotrada en la pared. Marqué la combinación, una fecha que solo él y yo conocíamos. La pesada puerta de acero se abrió. Dentro, en una carpeta de cuero, estaban los documentos que buscaba. La escritura original de la propiedad, un fajo de papeles amarillentos, con sellos oficiales y la tinta de un notario de hace 40 años. Sostener la escritura en mis manos fue un acto de reafirmación. El papel era grueso, real. En él se detallaba cada metro cuadrado de la propiedad, registrada a mi nombre y al de mi difunto esposo, y tras su muerte, transferida legalmente solo a mí, libre de cargas, de hipotecas, de cualquier vínculo con Diego. Era la prueba definitiva de que la casa era mía, y solo mía. Junto a la escritura, encontré mi antiguo documento de identidad y mi acta de nacimiento. Recogí todo y lo guardé en mi bolso. Al cerrar la puerta de la caja fuerte, sentí que no solo estaba guardando unos papeles, sino que estaba cerrando la puerta a cualquier duda sobre mi derecho a defenderme. Mi base de operaciones estaba segura. El lunes a las 11 de la mañana, la atmósfera en la notaría en de Fuero 15 era solemne e impersonal. El notario, un hombre de pocas palabras y gafas gruesas, nos hizo pasar a su oficina. Rodrigo Alarcón colocó frente a él el documento que había preparado, un acta de revocación de poder. Yo estaba sentada con la espalda recta, mis manos tranquilamente cruzadas sobre mi regazo. No sentía nervios, sino una profunda sensación de justicia. Estaba a punto de deshacer un nudo que me habían atado con engaños, y lo haría a la vista de la ley, con la frialdad y la formalidad que la situación merecía. Estaba reclamando mi nombre y mi firma, devolviéndole su verdadero valor. El notario leyó el documento en voz alta, su voz, monótona, llenando la sala. Yo, Celia Navarro, en pleno uso de mis facultades mentales, por medio del presente instrumento, revoco y dejo sin efecto legal alguno, de manera inmediata e irrevocable, todo poder general o especial que haya sido otorgado por mí a favor de mi hijo, el señor Diego Navarro. Cada palabra era un golpe de martillo sobre la estructura de su plan. Cada frase era un ladrillo que yo ponía de nuevo en el muro de mi independencia. Escuché mi nombre completo, mi afirmación de lucidez, y sentí cómo recuperaba el control que me habían intentado arrebatar. No era solo un acto legal, era un acto de autoafirmación. Cuando terminó la lectura, el notario me deslizó el documento y una pluma. «Firme aquí, por favor». Tomé la pluma y firmé. Mi rúbrica fue clara y firme, un trazo de autoridad que contrastaba violentamente con la firma vacilante que recordaba en el poder que me hicieron firmar. Era la firma de una mujer que sabía exactamente lo que estaba haciendo. El notario tomó el papel, lo revisó y luego lo selló con un golpe seco y sonoro. El sonido retumbó en la sala como el punto final de una era. «La primera cerradura está puesta», me susurró Rodrigo con una media sonrisa. «El poder ha sido revocado. Ahora vamos a cortarles el suministro de fondos». El martes a las 10 de la mañana entré en la sucursal central de mi banco de toda la vida. No fui a la caja, sino que me dirigí directamente a la zona de atención preferente, donde tenía una cita con el gerente. No era el joven ansioso que me había convencido de avalar la tarjeta de Diego, sino un hombre mayor, de la vieja escuela, que valoraba los procedimientos. Me hizo pasar a su oficina de paredes de cristal, un espacio que imponía respeto. Me senté frente a él, abrí mi bolso y saqué una copia certificada del acta de revocación notarial. La coloqué sobre su escritorio junto a la carpeta que contenía el análisis detallado de los cargos fraudulentos de los últimos 18 meses. No me
Anduve con rodeos ni con historias familiares. Mi enfoque fue puramente profesional. «Buenos días», comencé. «Vengo a solicitar 2 acciones inmediatas. Primero, la cancelación definitiva de la tarjeta de crédito suplementaria a nombre de Diego Navarro, respaldada por mi cuenta, basándome en esta revocación notarial de poderes». El gerente leyó el documento con atención. «Y segundo», continué, deslizando la carpeta hacia él, «presento una reclamación formal por cargos no reconocidos que ascienden a $28.450. Aquí está el desglose completo, mes por mes». El gerente abrió la carpeta y sus cejas se arquearon al ver el meticuloso detalle de mi auditoría. Se dio cuenta de que no estaba tratando con una anciana confusa. El proceso fue sorprendentemente rápido. El gerente, un hombre que claramente respetaba la documentación legal y las cifras bien presentadas, no hizo preguntas innecesarias. Tecleó furiosamente en su ordenador. Hizo una llamada interna para confirmar el procedimiento y finalmente giró la pantalla hacia mí. «Señora Navarro, la tarjeta suplementaria ha sido cancelada con efecto inmediato. Cualquier intento de uso será denegado. La reclamación por fraude ha sido registrada y el Departamento de Seguridad se pondrá en contacto con usted». Sentí como una pesada cadena se rompía. Había cortado el cordón umbilical financiero que me unía a ellos. Su fuente de dinero fácil, su fondo para lujos y apariencias, se había secado. Estaban solos. Los siguientes 2 días los pasé en un estado de extraña paz. Había movido mis piezas, asegurado mis defensas y cortado sus líneas de suministro. Ahora, la fase final de mi plan silencioso estaba en manos de Rodrigo. Él era el encargado de redactar y enviar la comunicación que haría estallar su mundo de cristal. Yo, mientras tanto, me dediqué a las pequeñas cosas. Ordené mi taller de costura, regué mis plantas, leí un libro bajo el sol de la tarde. Era la calma que precede a la tormenta. Pero por primera vez en mucho tiempo, yo no era la que estaba en el camino del huracán. Yo era la que lo había convocado. Sabía que el siguiente movimiento era el decisivo. El jueves por la tarde, Rodrigo me llamó. «Celia, la notificación está lista para ser enviada». Me leyó el texto por teléfono. No era una carta de amenaza, sino un documento legal, frío y cortante. Informaba a Diego Navarro de la revocación de su poder notarial y de la cancelación de todas las líneas de crédito. Le comunicaba que se había iniciado una investigación por administración fraudulenta de fondos. Y lo más importante, los citaba, a él y a su esposa Camila Torres, a una reunión de mediación en su despacho para discutir la rendición de cuentas y la restitución de bienes. La trampa estaba lista. El golpe de genio fue la fecha de la cita. Rodrigo, con una malicia estratégica que yo agradecí profundamente, fijó la mediación para el lunes siguiente por la tarde. Yo sabía que la notificación, enviada por un servicio de mi notificación, mensajería urgente a la oficina de Diego, llegaría esa misma tarde de jueves. Esto les daba todo el viernes y el fin de semana para procesar la noticia. Su mundo se vendría abajo justo en las vísperas de su gran celebración. El baby shower que habían planeado para el sábado. Un evento diseñado para presumir de su éxito y su familia perfecta ante 50 invitados. Su fiesta se iba a convertir en un velatorio. La notificación fue enviada. Un sobre oficial, con el membrete del prestigioso bufete de Alarcón, aterrizaría en el escritorio de mi hijo como un artefacto explosivo silencioso. Él lo abriría, esperando quizás una felicitación o un documento de negocios. En su lugar, encontraría el principio del fin de su farsa. El pánico se instalaría en su lujoso apartamento. Las acusaciones volarían entre él y Camila. Y mientras tanto, tendrían que mantener las apariencias, sonreír y recibir regalos en su fiesta. No sabían que el evento principal ya no era el bebé, sino la ejecución pública de sus mentiras. Y yo, la invitada de honor, me estaba preparando para mi gran entrada. La invitación a su fiesta final había sido enviada. El viernes por la tarde fue un interludio de paz calculada. Me dediqué a mi jardín, podando las rosas con una paciencia que no sentía. Cada espina que cortaba, cada hoja seca que retiraba,
Era un acto simbólico de limpieza, de preparación para lo que vendría. Sabía que la notificación de Rodrigo había llegado a su destino. Podía imaginar el momento. El mensajero entrando en la oficina de Diego, la secretaria entregándole el sobre con membrete legal, su ceño fruncido al abrirlo. El veneno ya estaba en su sistema. Yo solo tenía que esperar a que hiciera efecto. La espera no fue larga. A las 7 de la tarde, justo cuando el sol se ponía, el timbre de mi puerta sonó con una insistencia violenta y desesperada. No necesité mirar por la mirilla. Sabía quién era. Abrí la puerta y lo encontré allí, de pie en mi porche, con el aspecto de un hombre que acaba de ver un fantasma. Su traje de diseñador estaba arrugado, la corbata aflojada, y su rostro, normalmente bronceado y seguro de sí mismo, tenía una palidez cerosa. El gerente de ventas exitoso había desaparecido. En su lugar estaba mi hijo, un niño asustado de 45 años. En su mano temblorosa, sostenía la carta de Rodrigo, arrugada como si la hubiera estrujado en un puño. «Mamá, ¿qué significa esto?», espetó, su voz un graznido ronco. «Tiene que ser un error. Llamé a Alarcón y no me tomó la llamada. Dile que lo retire». No estaba preguntando, estaba exigiendo, aferrándose a la vieja dinámica de poder que ya no existía. Lo miré con una calma que pareció desarmarlo más que cualquier grito. Tomé la carta que me ofrecía, la examiné brevemente y se la devolví. «No hay ningún error, Diego. Es una notificación extrajudicial, el primer paso de un proceso muy serio». Le expliqué con la paciencia de una maestra, explicando una lección simple. «Y el licenciado Alarcón es mi abogado, no el tuyo. Te recomiendo encarecidamente que consigas el tuyo propio». Me hice a un lado, permitiéndole entrar en el recibidor de mi casa. Fue un gesto deliberado. Le estaba concediendo acceso a la antesala, pero no al corazón de mi hogar. Las nuevas fronteras se estaban trazando, y él estaba en el lado equivocado. La casa misma parecía rechazarlo. Una vez dentro, su frágil caparazón de indignación se rompió, revelando el pánico puro que había debajo. Empezó a caminar en círculos por el pequeño espacio, como un animal enjaulado. «No puedes hacernos esto. Es una locura. Camila está embarazada, por el amor de Dios. Su presión arterial, el estrés. ¿Quieres hacerle daño a tu propio nieto?». Usó al bebé como un escudo humano, un último y patético intento de apelar a mi sentimentalismo. Todo lo que hemos hecho, cada decisión, ha sido para construir un futuro para esta familia. La ironía de sus palabras era tan densa que casi podía tocarla. Hablaba de familia mientras yo tenía en una carpeta la prueba de cómo había planeado despojar a su propia madre. Dejé que su tormenta de excusas y acusaciones se agotara. No lo interrumpí, simplemente lo observé, con la distancia clínica de una psicóloga evaluando a un paciente. Cuando finalmente se detuvo, sin aliento y con los ojos suplicantes, hablé. Mi voz era baja, pero cada palabra cayó en el silencio con el peso del plomo. «Se acabó, Diego». Él me miró, confundido. «Se acabó el dinero fácil. Esta mañana cancelé la tarjeta de crédito. Se acabó el poder sobre mis bienes. El lunes revoqué la procuración ante notario. Y se acabó la idea de vender mi casa. Está legalmente blindada». Pronuncié cada frase como un veredicto. Vi el entendimiento amanecer en su rostro, seguido de una ola de puro terror. Se dio cuenta de que yo no sospechaba. Yo sabía. El equilibrio de poder en esa pequeña habitación se invirtió de forma tan completa que fue casi palpable. Durante 45 años, él me había visto como una fuente inagotable de apoyo, como una red de seguridad emocional y financiera. Ahora, por primera vez, me veía como lo que era, una adversaria, una que tenía todas las pruebas, toda la estrategia y toda la determinación. Su pánico comenzó a transformarse en un resentimiento hosco. La súplica desapareció de sus ojos, reemplazada por una frialdad calculadora. Se dio cuenta de que la estrategia de la lástima había fallado, así que cambió de táctica, recurriendo a la única arma que creía que le quedaba: el chantaje social, la vergüenza pública. «Mañana es el baby shower», dijo, su voz ahora peligrosamente baja. 50 personas van a estar en nuestra casa. Mis socios de negocios, los amigos de Camila, gente importante.
Todos vendrán a celebrar la llegada de tu nieto. Hizo una pausa, mirándome fijamente, desafiándome. No te atreverías a montar una escena, no delante de todos. No destruirías la reputación de tu propia familia por un poco de dinero. Era una amenaza clara, envuelta en una apelación a la decencia. Estaba apostando a mi miedo al qué dirán, a mi instinto de proteger el apellido. Estaba convencido de que mi amor por las apariencias era más grande que mi sed de justicia. Le sostuve la mirada y por primera vez esa noche le ofrecí una sonrisa. No era una sonrisa cálida ni tranquilizadora. Era la sonrisa enigmática de una jugadora de ajedrez que ve el tablero completo y sabe que su oponente acaba de caer en su trampa final. Caminé lentamente hacia la puerta principal y la abrí, una invitación silenciosa para que se marchara. Cuando pasó a mi lado, le dije las últimas palabras que escucharía de mí antes del enfrentamiento final. No te preocupes por la reputación de la familia, hijo. Estaré allí y te doy mi palabra. Será una fiesta que nadie, absolutamente nadie podrá olvidar. Salió sin decir nada más, el miedo ahora claramente visible en su rostro. La pequeña victoria era mía. La guerra, sin embargo, se decidiría mañana. El sábado por la tarde, el sol bañaba el jardín de la casa de mi hijo con una luz dorada y cruel. La decoración era una oda al exceso. Arcos de globos en tonos pastel, una mesa de postres de 3 metros de largo y un barman profesional sirviendo cócteles sin alcohol en copas de cristal. 50 invitados, la élite social y de negocios que Diego y Camila tanto se esforzaban por cultivar. Charlaban y reían, ajenos a la tensión que vibraba bajo la superficie. Eran el público perfecto, el jurado que mi hijo había convocado sin saberlo para su propio juicio. Cada uno de ellos, con sus trajes caros y sus sonrisas falsas, representaba un pilar en el frágil edificio de la reputación de Diego, y yo había venido a demolerlo. Llegué con una puntualidad impecable. Llevaba un vestido de lino azul, sencillo y elegante, el epítome de la dignidad serena. En mis manos, un regalo envuelto con esmero. Nadie podía adivinar que dentro de la caja, junto a un sonajero de plata, se escondía un altavoz portátil. Mi bolso, de un tamaño discreto, contenía las copias de los documentos que sellarían su destino. Saludé a algunos conocidos con una sonrisa amable. Acepté una copa de limonada y me moví entre los invitados como una abuela orgullosa. Diego y Camila me observaban desde la distancia, sus rostros una mezcla de alivio temporal y pánico latente. Creían que mi presencia significaba que me había rendido, que había cedido a su chantaje emocional. Qué poco me conocían. La fiesta alcanzó su punto álgido. La música se suavizó y Diego tomó el micrófono para el brindis principal. Su voz sonaba un poco forzada mientras agradecía a todos por su generosidad y apoyo. Dio un discurso ensayado sobre el legado, la familia y el futuro brillante que le esperaba a su hijo por nacer. Fue una actuación pasable y yo le permití terminarla. Cuando los aplausos amainaron y él hizo un gesto para ceder el micrófono, me puse de pie y me acerqué. «Hijo, si me permites», dije, mi voz lo suficientemente alta para que los más cercanos me oyeran. Como la futura abuela, me gustaría decir unas palabras. Atrapado frente a su público, no tuvo más remedio que sonreír y entregármelo. El escenario era mío. Sostuve el micrófono con firmeza. El metal estaba frío al tacto. «Buenas tardes a todos», comencé, mi voz tranquila resonando en el jardín. «Qué alegría verlos aquí, celebrando el futuro. Un futuro que, como bien dijo Diego, se construye sobre cimientos sólidos». Hice una pausa, dejando que las palabras se asentaran. Cimientos de confianza, de trabajo duro y, por supuesto, de sacrificio familiar. Cimientos que yo misma, a lo largo de los años, he ayudado a construir con gusto. Sentí el cambio en el ambiente. La curiosidad reemplazó la cortesía. Mi hijo me miraba con los ojos muy abiertos, una súplica silenciosa en ellos. Pero ya era demasiado tarde para súplicas. El espectáculo acababa de comenzar. «A veces, las imágenes hablan más que las palabras», continué, girándome hacia la gran pantalla que habían instalado para proyectar ecografías y fotos de la pareja. Así que, con su permiso,
Me gustaría compartir algunos momentos clave de la construcción de este futuro. Le hice una seña discreta a un joven que estaba cerca del proyector, un técnico audiovisual que yo había contratado y presentado como el hijo de una vieja amiga. La pantalla, que mostraba una foto sonriente de Diego y Camila, parpadeó y cambió. La primera imagen apareció, nítida y brutal en su claridad. No era una foto de familia, era un documento oficial, la tasación de una propiedad. Este, como algunos de ustedes sabrán, es mi hogar, dije, mi voz actuando como narradora de la exposición. En la pantalla, la dirección Calle de los Fresnos 24 era perfectamente legible, junto a la cifra. Valor de mercado, $450,000. Es el lugar donde Diego dio sus primeros pasos. La casa que pagué con mi marido durante 30 años de trabajo. Un activo considerable, ¿no es cierto? Los invitados murmuraban, confundidos. Esto no era un brindis, era algo completamente diferente. Diego dio un paso hacia mí, pero lo detuve con una mirada. Aún no había terminado. La siguiente diapositiva estaba lista para asestar el segundo golpe a su credibilidad. La pantalla cambió de nuevo. Ahora mostraba una captura de pantalla de un correo electrónico. El remitente era Diego Navarro, el destinatario, un agente inmobiliario. Y una frase, que yo había hecho resaltar en un círculo rojo, brillaba para que todos la vieran. Necesitamos una venta rápida, preferiblemente antes de fin de año. El murmullo se convirtió en un jadeo colectivo. Parece ser que mi hogar no solo es un lugar de recuerdos, continué, mi tono volviéndose más frío, sino también una solución urgente a ciertos problemas financieros. Un plan del que, curiosamente, olvidaron informarme. La humillación comenzaba a teñir el rostro de mi hijo de un rojo intenso. Camila parecía a punto de desmayarse, y la avalancha de pruebas continuó. Claro que, para mantener un cierto estilo de vida, a veces los activos inmobiliarios no son suficientes, dije, mientras la pantalla cambiaba a un gráfico que yo misma había preparado. Mostraba una línea de tiempo de 18 meses y una cifra final en letras grandes, 28.450 USD. Debajo, una selección de los cargos de la tarjeta de crédito, el spa de lujo, las boutiques de diseñador y en el centro, una imagen ampliada del recibo de la joyería. $7.300 por una pulsera Cartier Love, leí en voz alta. Dejé que la cifra flotara, en el aire, cargada de veneno, antes de dirigir mi mirada directamente a la muñeca de mi nuera. El efecto fue devastador. Todos los ojos se volvieron hacia la mano de Camila, que instintivamente intentó ocultar bajo la mesa. Pero ya era tarde. La pulsera dorada, que minutos antes era un símbolo de estatus, se había convertido en una marca de vergüenza, la prueba A de un fraude. Varias de sus amigas la miraban con una mezcla de horror y malicia. La humillación social, para una influencer cuyo capital era la imagen, era un golpe mortal. Había expuesto no solo su codicia, sino también su vulgaridad. Había demostrado que su lujo no era ganado, sino robado a una pensionista. La primera consecuencia, la reputacional, ya se estaba ejecutando, pero no había terminado. Dejé el micrófono sobre el atril y saqué de mi bolso una copia del poder notarial. Lo desplegué lentamente. Para llevar a cabo operaciones de esta magnitud, expliqué a la audiencia cautiva, se necesita, por supuesto, la autoridad legal adecuada. Mi hijo, preocupado por mi bienestar, me pidió que firmara este documento. Mi voz estaba cargada de un sarcasmo helado. Me aseguró que era un simple trámite para gestionar los impuestos. Un formalismo. Sostuve el documento en alto para que vieran los sellos y el título oficial. Una pequeña mentira para ayudar a su anciana y confundida madre. La palabra confundida la pronuncié con un énfasis especial. Lo que este documento realmente le otorgaba, continué, mi voz, subiendo de volumen, era un poder general y amplio para actos de dominio y administración. En lenguaje sencillo, para aquellos que no son abogados, el poder para vender mi casa, vaciar mis cuentas y dejarme en la calle, todo de forma perfectamente legal. El shock en el jardín era palpable. La gente ya no susurraba. Miraban a Diego con abierto desprecio. Él intentó hablar, decir algo,
pero las palabras no le salían. Estaba atrapado, expuesto bajo el sol de la tarde como un insecto bajo una lupa. Su mundo de mentiras se estaba quemando a su alrededor. «Pero entiendo que puedan pensar que estoy equivocada», dije, retomando el micrófono. «Quizás, como ellos mismos me han sugerido tantas veces, mi memoria me falla. Quizás soy yo la que no entiende de cosas modernas», repetí sus propias palabras, convirtiéndolas en armas contra ellos. «Así que, para que no quede ninguna duda, he traído una última prueba. No es un documento, no es una cifra, es la verdad, en su propia voz». Saqué el pequeño altavoz de la caja de regalo, lo conecté a mi teléfono y subí el volumen al máximo. El jardín quedó en un silencio sepulcral. Pulsé play. La voz de Camila, grabada, llenó el aire, clara y escalofriante. «Con la evaluación del doctor Fernández, podemos mover el poder notarial la semana que viene». La grabación continuó, detallando el plan para incapacitarme y tomar el control de mis bienes. Cada palabra era un clavo en su ataúd social y legal. Los invitados estaban inmóviles, sus rostros eran máscaras de incredulidad y repulsión. Cuando la voz de mi hijo se unió, débil y cómplice, vi a uno de sus socios de negocios negar lentamente con la cabeza. El veredicto estaba dictado. La grabación era irrefutable. Era la prueba definitiva de su carácter, de su alma podrida. Cuando el audio terminó, dejé que el silencio se prolongara, denso y acusador. Nadie se movió, nadie habló. El único sonido era el zumbido de una abeja solitaria entre las flores. Diego y Camila estaban pálidos como la cera, dos estatuas de vergüenza en medio de su propia fiesta. El mundo que habían construido con tanto esmero, basado en apariencias y engaños, se había derrumbado en menos de 10 minutos. La verdad, una vez liberada, había arrasado con todo. Ahora solo quedaba dictar la sentencia y ejecutar las consecuencias. Finalmente Diego logró balbucear, su voz rota. «Mamá, ¿cómo pudiste?». Me acerqué a él, mirándolo no con odio, sino con una lástima fría. Tomé el micrófono por última vez. Mi voz ya no era serena. Era la voz de la autoridad final, la voz de una jueza dictando sentencia. «La pregunta, Diego, nunca fue cómo pude yo», le corregí, para que todos lo oyeran. «La pregunta siempre fue, ¿cómo pudiste tú?». Me di la vuelta hacia la audiencia. «Yo solo he venido a corregir las cuentas, a cerrar los libros. Y ya que hablamos de cuentas», anuncié, mi voz resonando con un poder recién recuperado, «permítanme informarles del balance final. La primera consecuencia es financiera. A partir de 1800, este momento, cualquier línea de crédito, aval o apoyo económico de mi parte queda permanentemente cancelado». Miré a Diego y Camila directamente. «Además, la casa en la que viven, propiedad mía bajo un contrato de comodato que hoy doy por terminado, debe ser desocupada en un plazo máximo de 30 días. Tienen un mes para encontrar un nuevo lugar donde construir su futuro». Un grito ahogado salió de la garganta de Camila. En ese preciso instante, como si hubiera sido ensayado, el licenciado Rodrigo Alarcón, que había permanecido de pie discretamente en la parte trasera del jardín, comenzó a caminar hacia el frente. Con su traje oscuro y su portafolio de cuero, parecía la personificación de la ley. Se detuvo frente a un atónito Diego y le extendió una carpeta voluminosa. «Señor Navarro», dijo con una voz formal que no admitía discusión, «la segunda consecuencia es legal. Le hago entrega de la notificación de la demanda formal en su contra por los delitos de abuso de confianza y administración fraudulenta. Su abogado puede contactarme el lunes». La tercera consecuencia fue la más inmediata y devastadora, la social. Apenas Rodrigo entregó la carpeta, el hechizo se rompió. Los invitados, como si despertaran de una pesadilla, comenzaron a marcharse. No hubo despedidas ni excusas, simplemente se dieron la vuelta y huyeron, queriendo distanciarse lo más posible de la toxicidad y el escándalo. Los socios de Diego lo miraron con desprecio, sus rostros dejando claro que cualquier negocio entre ellos estaba terminado. Las amigas de Camila recogieron sus bolsos de diseñador y se escabulleron sin mirarla.
La aniquilación de su estatus social fue total y absoluta. En menos de 5 minutos, el jardín quedó casi vacío. Solo quedaban ellos dos, de pie, en medio de los restos de su fiesta. La música suave seguía sonando, una banda sonora grotesca para su ruina. La montaña de regalos para un bebé que aún no había nacido parecía ahora un monumento a su codicia. Estaban solos, expuestos y destrozados, no por mi rabia, sino por el peso de sus propias acciones. Yo había presentado las pruebas. La sociedad había dictado el veredicto. No dije nada más. No había necesidad. Mi trabajo estaba hecho. Les di la espalda, a ellos y a las ruinas de la vida que habían intentado robarme. Mientras caminaba hacia la salida, sentí el sol en mi rostro, y por primera vez en mucho tiempo, no quemaba. Era cálido, como una promesa de un nuevo amanecer. Dejé atrás el jardín de las mentiras, el sonido de la música festiva y los sollozos ahogados de mi nuera. La auditoría había terminado, y las cuentas, finalmente, estaban saldadas. Han pasado 6 meses desde aquella tarde en el jardín. 6 meses de un silencio denso y burocrático. No hubo más confrontaciones, ni gritos, ni lágrimas. La batalla se trasladó a las frías salas de reuniones de los despachos de abogados. Frente a las pruebas irrefutables que presenté, Diego y Camila no tuvieron más opción que aceptar un acuerdo extrajudicial. No hubo disculpas, ni una sola palabra de arrepentimiento. Solo firmas en documentos legales, el intercambio de correos electrónicos formales entre nuestros representantes. Toda comunicación directa entre nosotros cesó. Construí un muro de contención legal a mi alrededor, y cada abogado, cada notificación, era un ladrillo más en esa fortaleza. Nunca más volvería a hablarles directamente. Era el primer y más importante de mis nuevos límites. El acuerdo no buscaba la venganza, sino la restitución y, sobre todo, la protección a futuro. No les quité todo. Les quité el poder que tenían sobre mí. Se vieron obligados a vender su lujoso apartamento para devolver hasta el último centavo de los $28,450 que me habían estafado, además de cubrir todos los gastos legales. Con el dinero sobrante y bajo la estricta supervisión de Rodrigo, se estableció un fideicomiso intocable para mi nieta, un fondo para su educación y su futuro al que Diego y Camila no tienen acceso ni control. Me aseguré de que la inocente que venía en camino tuviera todo lo que necesitara, pero garantizando que la generosidad de su abuela nunca más pudiera ser utilizada como una cuenta corriente para sus padres. Cuando mi nieta nació, recibí la noticia a través de un correo electrónico del abogado de Diego. Fue un nacimiento sano, una niña. Mi corazón sintió un vuelco, una mezcla de amor por esa nueva vida y una tristeza profunda por las circunstancias. Pero no cedí a la emoción. Establecí las reglas para el contacto de inmediato, también a través de los abogados. Las visitas serían con cita previa, una vez por semana, y en un lugar neutral durante el primer año. Nada de visitas sorpresa en mi casa. Nada de peticiones de última hora para que la cuidara. Soy su abuela, no su empleada. Mi tiempo, mi hogar y mi afecto volvieron a ser míos, y ahora los entrego como un regalo, no como una obligación. Mi casa respira de nuevo. La atmósfera pesada de angustia y traición se ha disipado, reemplazada por la luz que entra por las ventanas recién limpiadas. El cuarto de invitados, ese que yo misma había estado preparando con una mezcla de ilusión y resignación para mi propia mudanza, ha sido completamente transformado. Lo he convertido de nuevo en mi taller de costura. El zumbido constante y tranquilizador de mi nueva máquina de coser industrial es ahora la banda sonora de mis días. Las paredes están forradas con estanterías llenas de telas de colores, hilos de seda y patrones de diseño. Es mi santuario, el lugar donde no solo coso ropa, sino donde remiendo mi propia vida, puntada a puntada. Aquella frase condescendiente de mi hijo, así se sentirá útil de nuevo, a veces vuelve a mi mente, pero ahora me provoca una sonrisa irónica. Mi pequeño taller se ha convertido en un exitoso negocio en línea. Me especializo en ropa de bebé hecha a mano, con diseños clásicos y telas orgánicas. Resulta que hay un mercado para la calidad y el cuidado en un mundo de producción en masa.
Mis pedidos se han multiplicado y mis creaciones se envían a todo el país. No solo me siento útil, soy productiva, soy una empresaria, soy la dueña de mi tiempo y de mi talento. He encontrado un propósito que no depende de la aprobación de nadie, solo del aprecio de mis clientes y de la alegría que me da crear. Ayer tuve mi visita semanal con mi nieta, a través de una videollamada. En la pantalla, una cuidadora contratada por el fideicomiso sostenía a la pequeña, que llevaba puesto uno de mis diseños, un gorrito de lino bordado a mano. Le estaba explicando a la joven cómo ajustarlo correctamente para que no le molestara. La bebé me miraba con sus ojos grandes y curiosos, y yo le sonreí, una sonrisa genuina y libre de cargas. Era una abuela presente, conectada, pero a una distancia segura. Estoy construyendo una relación con mi nieta basada en el amor y el respeto, no en la explotación y la dependencia. Le estoy enseñando, desde ahora, el valor de los límites saludables. He aprendido que el error no estuvo en mi generosidad, sino en mi incapacidad para ponerle fronteras. Dar sin límites no es un acto de amor, es un acto de autodestrucción que inevitablemente invita al abuso. El verdadero poder no reside en la capacidad de darlo todo, sino en la sabiduría para saber exactamente dónde trazar la línea y en el coraje para defenderla, incluso de aquellos a quienes más amas. Fue la lección más dura y dolorosa de mis 72 años, pero también la más liberadora. Me despojó de la culpa y me vistió de autorrespeto. Descubrí que la palabra no, pronunciada a tiempo, es la herramienta de amor propio más poderosa que existe. Comprendí que un legado no es solo lo que dejas a los demás, sino también lo que proteges de ellos. Al proteger mi patrimonio, mi casa y mi paz, no estaba siendo egoísta. Estaba preservando el único legado verdadero que puedo dejarle a mi nieta. El ejemplo de una mujer que se negó a ser borrada, que luchó por su dignidad y que reconstruyó su vida sobre las ruinas de una traición. Le enseñé a mi hijo que el amor de una madre no es un recurso natural inagotable, que se puede explotar hasta secarlo. Es un jardín que, si no se cuida con respeto, se convierte en un desierto. Cuéntame abajo qué parte de esta historia te golpeó más. Si crees que esta verdad merece ser escuchada por otras mujeres que se sienten atrapadas, deja tu like para que el algoritmo no la entierre. Le di a mi hijo la vida, y luego le enseñé que la mía no le pertenecía. Hay legados que el dinero no puede comprar, ni la traición puede destruir.